estáis? Bienvenidos a The Fabulous Jobber. Hoy hablaré del origen de la rivalidad entre dos magnates, cada uno de lo suyo, pero que al final fueron rivales directos, de manera frontal y sin piedad el uno con el otro. Hoy hablaré de Ted Turner contra Vince McMahon o Vince McMahon contra Ted Turner, o lo que es lo mismo, WCW contra WWF o WWF contra WCW. ¡Empezamos! Para entender desde el principio, nos tenemos que remontar al territorio de Georgia, fundado en Atlanta en 1944 por el promotor Paul Jones, llevando la empresa de forma individual hasta 1970, cuando su booker Ray Gankel entraría en la dirección junto al fundador para echarle una mano. Esa asistencia duraría solamente 2 años. 2 años porque Gankel también era luchador y después de un combate pues le dio un infarto al pobre y murió. Estaría solo Jones del 72 al 76, cuando entraría los hermanos Briscoe y Jim Barnett. Esta alianza duraría 7 años, hasta que Ole Anderson también estaría en esa ecuación, pero con unas pequeñas acciones. Una de las causas y razones por las que destacó el territorio fue por su repercusión a nivel televisivo. Esas emisiones comenzarían el 25 de diciembre de 1971. Georgia Championship Wrestling hizo su debut con un programa especial de Navidad a través de la televisión. A partir de enero comenzaría a retransmitirse los sábados por la tarde de forma habitual en Atlanta. El programa fue grabado para luego retransmitirse en Augusta y Savannah, que eran ubicaciones principales de Georgia. En 1972 cambió su canal de televisión a uno que era propiedad de Ted Turner. Aquí es donde comienza la historia. En 1976 comenzaría a emitirse vía satélite. En Georgia era muy habitual ver defender los títulos nacionales de la NWA, pero ellos tendrían sus propios campeonatos regionales amparados por esa gran empresa, ese conglomerado de empresas. Los dos títulos principales en la promoción de esos días era el campeonato de los pesos pesados de Georgia y el campeonato por parejas, que comenzarían a mediados de los 50, o sea, tenían un largo recorrido ya cuando comenzó esta historia que estamos contando. El año 72 fue un año de cambios, no solo por la muerte del otro promotor y las exigencias de su esposa, que quería parte de esa empresa, pero esa parte se la negaron y en represalia ella fundó una nueva empresa al margen de la NWA, pero que por las buenas relaciones que ella tenía con gran parte de los talentos de Georgia, se los llevó a su empresa recién nacida. Aquí la empresa de Georgia pues tuvo unos cuantos meses pues de incertidumbre porque le estaba quitando bastante público, pero el poder de la NWA hizo que al final ella vendiera la empresa porque le estaban cerrando pues todas las puertas. Por eso a veces pertenecer a una alianza mayor pues te hace tener estos privilegios. En ese año 72 también se cambió el recinto donde grababan y donde hacían los shows. Es que ese recinto sería más tarde como la sede, la central de la CNN, la todopoderosa cadena de información de Ted Turner, lo que le aseguró a Turner los derechos para producir la lucha libre para su estación, para su cadena, que luego se transformaría en la estación de cable TBS. La entrada de Barnett fue fundamental para el crecimiento de la promoción de Georgia. Tenía gran experiencia en el mundillo. De hecho, Barnett comenzó a trabajar en el negocio pues años atrás en la NWA de Chicago y después se mudó a Sydney, en Australia, para abrir la primera World Championship Wrestling.
Eso sería en el año 64. Allí Barnett estaría una década hasta que tuvo la oportunidad de volver a los Estados Unidos. En el año 76 vio que expandirse a nivel nacional por la televisión era lo que tenían que hacer para tener el crecimiento que él quería. Evidentemente, pues para eso necesitaba un canal. Y Turner comenzaba a crecer como empresario de las telecomunicaciones y esa alianza, Turner, Georgia, Barnett, pues le iba a dar pues un éxito seguro. La Georgia Championship Wrestling fue el primer territorio en expandirse a nivel nacional a través de la televisión, hecho que puso nervioso a más de un promotor de otros territorios, pero de la propia NWA, porque invadían su espacio con su contenido. Y también porque ellos podían pensar que lo podían hacer no solamente a través de la televisión, sino de forma física, que los luchadores de Georgia, que ya eran conocidos a nivel nacional, fueran a sus territorios y les quitaran parte de su negocio. Pero eso nunca ocurriría. Gordon Solie comenzó a conducir los programas, un periodista de lucha libre pues reputado y muy querido y seguido por los fans. Con eso y con el nuevo proyecto, el territorio comenzó a crecer y los mejores nombres del panorama llegaron al territorio. Los programas se grabaron en un estudio con público en directo, con set de entrevistas y con los luchadores que interactuaban entre sí, que iban al ring, que montaban follones ahí en el set. Esto era muy parecido a los programas de la CWA. Esto lo podéis ver si os apetece, buscáis CWA en YouTube y veréis programas completos con el set de entrevistas al lado del ring, que montaban tremendo, iban a por los luchadores que estaban dentro del ring, montaban follones y eso al final era lo que le gustaba al público. Por ejemplo, aquí nació un jovencísimo Tommy Rich, que incluso llegaría a ser campeón de la NWA. Muchas veces me he preguntado cómo Tommy Rich fue campeón de la NWA. Pues según parece, por los tejemanejes de Barnett, que le interesaba llevarlo a su territorio ya como ex campeón. Estuvo unos días de campeón, que le quitó el cinturón a Harley Race y luego lo recuperaría Harley Race al poco tiempo. Pues era un valor en alza y un valor creado por él, y entonces fue campeón de la NWA, lo que también le supuso al territorio de Georgia una repercusión incluso mayor que tenía. También recordamos que aquí Ole Anderson, que era el booker principal en la última época de la empresa, descubrió a los Road Warriors, que serían pues eso, un producto propio de Georgia. También ahí irían a luchar, pues, por ejemplo, Teddy DiBiase y unas de las parejas más importantes, los Anderson, los Armstrong, los Garvin, los Fabulous Freebirds y estos últimos, los hermanos Briscoe, que serían fundamentales en la historia que estoy contando. En el año 82, Georgia Championship Wrestling cambió el nombre de su programa a World Championship Wrestling. La empresa de Georgia también amplió su alcance a Ohio y Michigan, y con este crecimiento y repercusión comenzaron las luchas internas. En el año 83 obligaron a Barnett a vender la mayor parte de sus acciones a varios luchadores, que aquí es donde entró los hermanos Briscoe. Estaba Paul Jones y también Ole Anderson, pero de forma residual, tenía muy poquito, pero bueno, eso le daba cierta tranquilidad para buquear, pues, como él quería, evidentemente dentro de los estándares de la empresa. Este acto, alentó al señor McMahon a atacar. El señor McMahon veía estos movimientos, se enteraba de lo que estaba pasando en Georgia y sabía que tenía ese programa de televisión que tanto quería el señor McMahon. Esto daría lugar a lo que se denominó el Sábado Negro del Wrestling. Vamos a ver si lo puedo explicar de manera clara y concisa. A Barnett, que se quedaría de forma residual en la empresa, pues con un paquete de acciones mínimo, pues le hicieron una oferta. Ole también tenía un poquito más que él, pero muy poco. Entonces,
el peso de la empresa en ese momento lo tenían los hermanos Briscoe y Paul Jones. A mediados del 84, y con el caramelo de la televisión por medio, a Vince se le ocurrió tocar a Barnett. Dado que no disponía de mucho poder y que estaba descontento, pues por estos movimientos que habían hecho, lo habían sacado ahí del poder los Briscoe, pues no sería difícil hacerse con la parte de la empresa de él. Así que Vince comenzó a comprar y a dilapilar empresas, que era lo que él hacía, no solamente esta de Georgia, sino que lo que iba era territorio por territorio a ver dónde podía meter mano y a ver dónde podía ganar poder, e incluso también qué luchadores podía integrar, los cabezas de cartel, integrar a su empresa. Vince siempre ha jugado a 2 e incluso a 3 bandas. No solamente tocó a Barnett, sino que sí que se enteraran los demás, tocó a los hermanos Briscoe, a los cuales les ofreció entre 750 y 900 mil dólares para hacerse con su parte. Ahora ya solo quedaban, había comprado a Barnett, había comprado a los Briscoe y solo quedaba Jones y quedaba Ole Anderson, sin ningún poder Ole Anderson. Hecho que le cabreó bastante. Una vez compradas las acciones, Vince McMahon, ojo, apareció en la TBS para anunciar la adquisición del programa de televisión World Championship Wrestling que tenía en ese momento pues Georgia, por parte de la World Wrestling Federation. Barnett y los Briscoe no solo se llevaron el dinero de sus acciones, sino que Barnett se convirtió en vicepresidente de Titan Sport y los Briscoe se integraron a la empresa como Rod Allen, como también gente que estaba detrás y apoyando el producto. Y también daros cuenta que cuando un luchador ya llega a sus últimos años en activo, pues necesita seguir trabajando, y esto era pues un salvoconducto para tener una vejez pues digna con el sueldo mensual que le pagaba el señor McMahon. No solamente compró las acciones, sino que los integró en su empresa. Entonces era difícil decirle que no al señor McMahon. Ole se quedó fuera. Y según dice Flair en su libro, Ole les ofreció a la pareja creada por él, los Road Warriors, $5.000 para que le partieran las piernas a los Briscoe, bueno, las piernas, los brazos o la cabeza, en un combate. Los Road Warriors no quisieron porque para ellos pues estaba antes el compromiso de luchadores, el código entre ellos, y les dijo que no. Esta compra del espacio por el señor McMahon pues fue un total y rotundo fracaso. Imaginaros, un público acostumbrado a luchadores mucho más rudos y técnicos, con un estilo diametralmente opuesto a lo que ellos estaban acostumbrados a ver, de repente aparece otra promoción, aparece otro señor del norte además, pues con lo que era la WWF en el 84. Ya empezaban con el tejemaneje, ya estaba Hulk Hogan por allí, ya eran mucho más personajes y gimmick que lo que ofrecía la empresa de Georgia, que eran luchadores mucho más técnicos, que se veía mucha más lucha dentro del ring, y aquí ya se empezaba a ver mucha más comedia. En WWF había veces que eran main eventer contra jobbers, no había lucha como tal, y además ni siquiera McMahon produjo nuevo material, sino que era un refrito de los programas semanales que ya tenía. Compraba una empresa para hacerse con el espacio de televisión sin utilizar a esa empresa, ni utilizar el estilo que ellos tenían, ni a los luchadores. En cierta manera, visto desde fuera, pues era un suicidio, porque ibas a meter algo que era totalmente opuesto a lo que los telespectadores estaban acostumbrados a ver. El público le dio la espalda. No solo por eso, que ya era demasiado, también porque alguien del norte con una visión del wrestling totalmente diferente llegaba a su territorio para quitarles su lucha, su estilo, e implantarles e imponerles algo con lo que no comulgaban. Y no solo eso, miles de espectadores se quejarían a la cadena por el nuevo producto ofrecido. Turner se apoyó en Ole Anderson para que produjera un programa del estilo de la franja horaria del anterior, y los domingos le dio 1 hora al promotor de Mid-South, que luego
se conocería como la UWF Bill Wood. Todo eso cabreó notablemente a Vince, que con toda la cara se quejó de que él pensaba que tendría exclusividad en la cadena. A lo que Turner contestó que con el incumplimiento de contrato por parte de Vince, al no producir programas nuevos semanales, ¿qué pensaba? ¿Que ahí iba a mandar él? Pues no, ahí mandaba el señor Turner, que era el dueño de la cadena. Aquí empezó esas fricciones, esa manía y esa animadversión del uno por el otro. Aquí también se dice que, visto todo esto y que el señor McMahon ya no estaba pues nada contento, pues vendió de nuevo ese espacio de la cadena por $1 millón más o menos a Jim Crockett Promotion. Lo curioso también es que Ted Turner, no estamos a ciencia cierta, no estamos 100% seguros, pero le ofreció al señor McMahon comprarle la WWF. A mí solamente se me pasa por la cabeza, ¿qué hubiera sido de la WWF si la hubiera comprado Ted Turner? ¿Dónde estaría ahora mismo la lucha libre? ¿Y dónde estaría el señor McMahon ahora mismo? A lo mejor estaba en la cárcel. No lo sabemos, no lo sabemos. Esas conjeturas ya quedan en el limbo. Llegados a este punto, y ante la incomodidad de Vince ahí, pues entonces no se vio más que en la tesitura de vender. Al final todo esto llega a una conclusión mía, pero bueno, supongo que a lo mejor buscando información no es difícil encontrar que esa conclusión es realmente esta. Vince McMahon compró Georgia para promocionar la WrestleMania. La WrestleMania iba a ser en el año 85, él entró en el 84 en Georgia, empezó a promocionarse él, a promocionar su empresa, promocionar sus luchadores, e iba a ser la WrestleMania pues como el sumum de la lucha libre a partir de entonces. Él le sirvió para eso, pero no le salió bien la jugada, pues porque la gente no quería ese tipo de lucha, porque le cambiaba pues todos los esquemas a los que estaban acostumbrados. Ese espacio, como he comentado, se lo vendió a Jim Crockett, pero el señor McMahon no se iba a quedar tan tranquilo. Él le vendía el espacio a Jim Crockett con el compromiso de Turner de coger y de cancelar el producto de Bill Wood, que cada vez era de mejor calidad y que cada vez era un producto más aceptado por el público. Pues un producto que funcionaba lo cancelaron porque el señor McMahon hizo firmar esa cláusula. Si no, no vendía el espacio. Cabe destacar, pero ya en otro programa, para no dilatarme demasiado, que la guerra que tuvieron Crockett y McMahon fue también una guerra cruenta y que sobre todo versaba en torno a la programación de los pay-per-views. Los programaban el mismo día, obligaban a las cadenas a no emitir al contrario, luego programaban pay-per-views gratuitos. Bueno, eso es para otro espacio, para otro programa. Todo este conglomerado llevó a que en el año 88 Ted Turner comprara Jim Crockett Promotion. La renombró con el nombre de ese programa en el que salía el señor McMahon, la World Championship Wrestling. Ahora WWF y la WCW eran productos que entrarían en competencia directa. Al principio, nada preocupante. Pues para la emergente empresa de McMahon con su evento estrella, la WrestleMania, y con los otros 3 anuales que comenzaban también. Pues el SummerSlam, el Royal Rumble y la Survivor Series. Su superestrella Hulk Hogan, aparte también del resto de main eventers robados del resto de territorios. De momento, cada una de las 2 empresas seguía su propio curso. De vez en cuando, una le robaba a otro algún luchador, pues por descontento, porque le ofrecían más dinero, pero nada que cambiara significativamente el panorama. La primera posición la tenía la WWF, pues gran expansión a nivel nacional y también mundial, porque ya en el año 87-88 comenzó a llegar al resto de países. En el 88 estaría, por ejemplo, en Italia, en Francia, en Inglaterra mucho antes, entonces ya había una expansión a nivel mundial que era lo que le producía pingües beneficios al señor McMahon.
Mahon. Pero una serie de acontecimientos hizo que cambiaran el curso de todo esto. Hulk Hogan había salido de la WWF por causa del acoso del Estado contra Vince McMahon por la suministración y tráfico de esteroides. Vince salió de rositas del juicio, pero Hogan como que le molestaba un poco al señor McMahon porque había sido la imagen de su empresa y era cuestionado por el tema de los esteroides. Hogan desapareció, luego volvería en la WrestleMania 9 incluso a ser campeón, aunque lo perdería luego en el King of the Ring y luego ya sí que no volvió a aparecer en la empresa. Pues entonces la WCW se pensó en contratarlo y lo hizo. Entonces, una vez que lo contrataron, ya era la primera pieza, el primer pilar de construir la nueva WCW alrededor de Hogan. Pero Hogan no sería la única estrella. Otros descartados por Vince ficharían por Turner. Por ejemplo, Randy Savage llegó a la empresa, después de que prácticamente lo apartaran de Main Eventer y que además no le ofrecieran ni siquiera un combate digno de retiro, a pesar del estatus que había tenido en la empresa y de lo importante que había sido. También una pieza fundamental del crecimiento de la WCW fue el Bash at the Beach. Aquí se pondría el primer pasito, se daría el primer pasito hacia el éxito cuando por fin se programó ese combate de Hogan contra Ric Flair. No se llegaría a celebrar en la WrestleMania 8 y lo dieron aquí en el Bash at the Beach. Pues esto fue un gran acierto por parte de Bishop y de la WCW porque las compras de este pay-per-view eran muchísimo más altas que cualquier pay-per-view que había tenido la empresa. Entonces, aquí veíamos a la eterna estrella de la WCW, NWA, que había vuelto de la WWF, había ganado el título del mundo unificado con el Big Goal y ahora iba a luchar contra el eterno rival, pero rival de empresas diferentes. Ahora se veían las caras y entonces se iba a realmente a ver quién era el mejor, quién era el luchador que a partir de ahora iba a ser la cara de esa empresa. Y ganó el señor Hulk Hogan. Además, aquí veríamos, pues, por ejemplo, a Muhammad Ali como invitado. Entonces ya sí que había pues más estrellas, celebrities, que formarían parte de la WCW. Hay una cosa muy curiosa que quiero comentar antes de la Guerra de los Lunes, y es que el señor McMahon estaba totalmente indignado porque de repente vio que el caramelo que él tenía se le estaba acabando y resulta que el público le estaba dando la espalda y prefería la WCW. Entonces él, con toda su cara, le escribió una carta a Ted Turner que paso a leer a continuación. Le dice: estimado Ted, dado que no ha habido respuesta a mi solicitud reiterada de que tu compañía y tú pues detengan esta práctica del blooding, solo puedo suponer, basándome en las últimas 2 semanas de Nitro, que la práctica de la automutilación, del blooding, no solo es tolerado, sino alentado. Aquí el señor McMahon habló pues por el tema de que Hulk Hogan había sangrado en varios episodios de Nitro, que eso era perturbador, que estas prácticas iban en contra de la seguridad de los luchadores, que era repugnante, violenta, que podía producirse infecciones, que era contradictoria con la filosofía del propio Ted Turner y 1000 historias. O sea, lo que quería era echar al público encima y también a que la cadena pues prohibiera esos actos. Cosa que luego el señor McMahon los haría suyos, incluso él sangraría como un cochino. Entonces hace falta ser cínico para escribir esta carta, pero cuando estás desesperado, pues haces cualquier cosa. Seguimos con la guerra. Turner y McMahon se tenían muchas ganas y la guerra que se inició pues cambiaría para bien, sobre todo para nosotros los espectadores, el wrestling en general. Ahora ya se ofrecía un producto como la Attitude, se dejó atrás la New Generation y parece que iban buscando identidad y llegaron a la era Attitude. Y en la WCW pues se verían luchadores muy queridos que habían sido descartados por la WWF, luchadores
que no les podían pagar lo que ofrecía la WCW y además estilos de lucha como el estilo mexicano, más dinámico, visualmente más atractivo, y también llegaron luchadores japoneses a la empresa de Turner. La guerra de los lunes da para un programa solo, que también es posible que pueda hacer, pero de eso se ha hablado más. Yo lo que quería hablar era del enfrentamiento entre Turner y el propio Vince McMahon. Ahora voy a hablar un poquito de esta guerra para concluir. Monday Nitro se estrenó el 4 de septiembre del 95, pues era un programa semanal de 1 hora de duración. La historia detrás de esto es que Turner, teniendo ya este producto y a superestrellas, le dijo a Bischoff: ¿qué podemos hacer para competir contra el señor McMahon? Entonces Bischoff tiró un órdago y dice: lo que podemos hacer es coger y hacer un programa semanal, un programa en directo contra el producto de McMahon. Y lo mejor sería hacerlo los lunes. Pero Bischoff lo dijo con la boca pequeña, no pensaba que el señor Turner diría que sí. Y el señor Turner dijo: vamos a por ello. Y es lo que hicieron. Entonces, en ese estreno aparecería, por ejemplo, Lex Luger, que nadie sabía que iba a aparecer. Entonces el público ya generó tanta expectación que ya todos los lunes veíamos Nitro. Yo también, ¿eh? Yo siempre veía Nitro porque decía: a ver quién aparece hoy, a ver quién aparece hoy. Pues eran luchadores que yo había visto, con los que yo me había acogido y me había aficionado al wrestling, y luchadores de otras empresas pequeñas que también aparecía alguno de vez en cuando, y era lo que a mí me gustaba ver. Entonces ya estaba alta las expectativas. La siguiente que apareció fue Alundra Blaze, Madusa Miceli en WCW, tirando el título de mujeres de la WWF. Eso también fue un shock, aunque luego ella más adelante pues cogió y se disculpó. Pues parece que lo hizo, pero no estaba muy convencida. Pero bueno, a lo hecho, pecho. Y ya está. La siguiente sería Alundra Blaze. Eso también pues tambaleó los cimientos de la WWF, aunque la división femenina nunca han apostado por ella, pero era visualmente pues un shock y lo que podía hacer Ted Turner. Entonces McMahon ya comenzaba a cabrearse. Luego, también una de las estrellas que causó más impacto fue el debut de Scott Hall, y hacerlo como si perteneciera todavía a la WWF. 2 semanas más tarde aparecería Kevin Nash. Aquí se hablaba de que la WWF no les quiso renovar los contratos, primero porque subestimaron su poder y luego también por el efecto negativo que tenían ellos dentro del vestuario, que siempre pues era un efecto de que allí mandaban ellos y hacían lo que les daba la gana, pero realmente lo que pasó es que el señor McMahon no estaba dispuesto a pagar lo que Ted Turner puso encima de la mesa. Y también lo que realmente hizo que todo esto diera un vuelco es que la cara de la WWF de los 80 y principios de los 90, el face por antonomasia, el héroe americano, se volviera en contra de su eterno amigo Randy Savage e hiciera un turn heel en el Bash at the Beach, creando la NWO, lo que generó un gran rechazo y una de las reacciones más potentes en contra de esa decisión. La WCW y la NWO continuaron creciendo en popularidad, y durante las siguientes 84 semanas consecutivas, Nitro venció a Raw en las audiencias. Imaginaros el señor McMahon cómo se retorcería en ese despacho con el dinosaurio encima de su cabeza. McMahon no se iba a quedar quieto, evidentemente. Él había destruido los territorios, él se había hecho con todas las superestrellas que le había dado la gana, había destrozado a la agua. Pues dice, este tío pues es uno más. Pero también aquí subestimó el poder de Ted Turner, sobre todo el poder económico. Lo primero que hizo McMahon fue presentar una demanda contra la WCW. Aquí lo que dijo es que la WCW estaba haciendo creer que la NWO era parte de la WWF, y también que Scott Hall, pues el personaje que estaba haciendo, pues era una copia del que hacía en WWF, que era Razor Ramón. Aquí la WCW dijo, ¿pero qué estás hablando? Si Razor Ramón está basado en el personaje de WCW que era Diamond Stud. Entonces
si tú has robado a todo el mundo y has plagiado a todo el mundo, desde Kardashian en Argentina hasta a todos, a todos. Entonces, ¿qué estás hablando? Pero bueno, aquí lo que llegaron es a un acuerdo para que quitara la demanda y decir, bueno, en el caso de que la WCW pues llegue a un punto de quiebra, pues él tenía derecho a puja. Entonces dijo, bueno, por si acaso el señor McMahon se adelantaba ya a los acontecimientos. Otro hecho cambiaría el destino de la WWF. Tras perder de manera consecutiva semana tras semana, la cadena se planteó cancelar Raw. Dice, mira, vamos a cancelar Raw porque esto no va hacia ningún lado. Pero, casualmente, en febrero del año 98, Barry Diller compró USA Network y apostó por ese producto. Imaginaros si apostó por ese producto, un producto orientado más al público adulto, terriblemente sexualizado y más violento y agresivo, pues solamente 2 meses después de la posible cancelación, ganó a Nitro. Imaginaros qué hubiera pasado si se hubiera cancelado. Y por otra parte, la WCW, el crédito de la WCW se estaba acabando, y no solo me refiero al económico, una locura tras otra, los megasueldos, el poder creativo de ciertos luchadores, y que el propietario, Ted Turner, no controlaba el producto como tal, lo único que hacía era soltar pasta, soltar pasta, soltar pasta, pues llegó un punto en el que ya las decisiones no tenían sentido, en que cualquier cosa que se les pasara por la cabeza la hacían. Si Ted Turner lo hubiera revisado y hubiera sido como Vince McMahon, hubiera dicho, alto ahí, hacemos esto, hacemos lo otro, igual hubiera ido mejor. Pero decisiones que no se podían creer, pues llegaron a la dilapidación de la WCW. Así que en enero de 2001, Fusimel Media Ventures, que era dirigida por Bischoff, anunció que compraba la WCW. Pero para comprar la WCW necesitaban pues tener un programa de televisión, una cadena que lo emitiera. Pero un nuevo director ejecutivo se hizo cargo de Turner Broadcasting. ¿Y qué hizo lo primero? Cancelar todo lo relacionado con la WCW. Evidentemente, sin cadena de televisión ya no era un producto atractivo para nadie. Así que al final, imaginaros, en el año 98 USA Network quería cancelar WWF, cambian de directivos y no lo hacen. En WCW, en el año 2001, pues entra un tío nuevo en Turner y lo cancela. Imaginaros qué hubiera pasado ahí. Pero tampoco sabemos si detrás de todo eso estaba el señor McMahon, había movido algún hilo, cualquiera sabe. Porque conociendo al señor McMahon, todo es posible. Pero todo esto da para mucho más, porque aquí habría que hablar también pues, de la autodestrucción de la WCW, pero ya nos vamos pues, a otro territorio diferente. De este programa se pueden sacar 3 programas aparte, cada uno hablando de temas diferentes, aunque confluyentes en este. De momento lo vamos a dejar aquí y decir que en este caso ganó el señor McMahon, pero pocos lo sacaron de quicio como el señor Ted Turner. Y el odio que sentía por él era totalmente real. McMahon odiaba a Turner, pero a Turner le daba igual. A Turner incluso le hacía gracia esas pataletas de Vince cuando lo imitaba, se reía de él, lo parodiaba, y no solamente él, sino también a Hulk Hogan, a Randy Savage, que ahí Savage también se enfadó bastante y dijo que no iba a volver nunca a la empresa de McMahon, y no volvió nunca. Hizo solamente pues una promoción del videojuego de la WWE, que quizás podía ser el retorno de Savage, pero como lamentablemente falleció, nunca sabemos lo que hubiera pasado. También parodió a Gene Okerlund, pero mucho que le importó a Gene Okerlund. Vince siempre gana, a veces no lo hace, pero en el caso de hoy, al final se llevó la tostada. Se quedó con la WCW, se quedó con la videoteca, se quedó con los luchadores más significativos, otros no, otros agotaron el contrato, porque eso fue otra cosa curiosa. Yo tengo un contrato con WCW, pero muchos de ellos habían firmado con Turner, entonces Turner tuvo que seguir pagándoles el sueldo, aunque ya no trabajaban para su empresa. Entonces, Sting, por ejemplo, dejó que concluyera su contrato y se fue a TNA, no quiso ir a WCW.
o sea, no quiso ir a WWF. Entonces, al final, el señor McMahon ganó, el señor McMahon se llevó el gato al agua, pero lo que no sabemos es qué hubiera pasado si se hubieran dado otras circunstancias. Eso lo dejamos ya en hipótesis. Chicos, chicas, nos vemos.